Gloria al Señor, que Dios le bendiga. El mensaje de la palabra de nuestro Dios está basado en el capítulo 10 del versículo 1 al versículo 7 del libro del profeta Jeremías. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección y autoridad de su Espíritu Santo. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro la adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados, aunque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones, porque a ti es debido el temor? Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Bendito sea el Señor, que Él sea el que bendiga su palabra a cada uno de nosotros, iglesia. El Señor revela, y el llamado que siempre hace a la nación de Israel, dice el versículo 10, oíd la palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Son palabras directas, es un mensaje que viene de Dios, que tiene mucho que ver con relación a la idolatría, y especialmente también con no observar ni aprender de las costumbres de las naciones. Dice el versículo 2, así dijo Jehová, no aprendáis del camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Es una revelación en la cual viene a dar a conocer el Señor a un pueblo que en aquellos tiempos bíblicos fue contaminado por las costumbres de los pueblos que estaban en derredor de ellos. Ellos aprendieron a adorar a los ídolos, ellos permitieron muchas festividades que no eran de acuerdo a la revelación de Dios y a lo que el Señor había mandado. En aquellos tiempos de Jeremías había mucha adoración a Baal, a Astarot, a Molot, un ídolo en el cual estaba con las manos extendidas hacia adelante y en su interior solo era la figura, y en su interior no tenía nada, porque ahí ponían leña para que ardiera aquella imagen, aquella figura, y era todo de hierro, tanto así que llegaba a un nivel que se calentaba tanto, y los sacrificios que hacían delante de ese dios Moloch con las manos extendidas, ponían a niños ahí como ofrenda a este dios. Todas las naciones aprendieron de que al adorar a estos dioses iban a obtener el favor de ellos, o iban a aplacar su ira. Por eso dice la Escritura que aunque las demás naciones les teman, nosotros no debemos de temer a cada uno de ellos. Ahora, nosotros como pueblos o naciones que también estamos lejos de los pactos de Israel y que no recibimos los mandamientos que el Señor le dio a ellos, que era directamente para ellos, que no lo recibimos de una manera directa, que ahora sí está en la Biblia, que nosotros le hemos aprendido, que es la voluntad del Señor para cumplirla. Pero la mayoría de las naciones fuera de Israel nos hemos desarrollado en base a costumbres, en base a otras religiones donde se ha acostumbrado a tener imágenes, donde también se acostumbra a creer en lo que son en las señales del cielo. Dice el versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque todo aquello que se ha creído por años,
el Señor dice, son vanidad, no es verdad, no son realidad, son creencias creadas por el mismo hombre. Dice el versículo, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Es lo que Dios está revelando, que en todo aquello que las personas ponen su fe, donde creen de que hay un favor, hay un milagro, en todas aquellas creencias, ya sea creencias de una imagen, creencias de señales del cielo, creencias sobre el horóscopo, sobre la energía positiva y todo ello, sobre las constelaciones, dice el Señor, son vanidad, no tienen poder para hacer mal ni para hacer bien. Que en un momento dado puedan haber algunas circunstancias, algunos efectos negativos porque se deja de adorar aquello, de creer en aquello. Dice Dios, no tienen nada de poder. Dios revela a su iglesia en qué es lo que tenemos nosotros que creer y en quién. Versículo 6 nos dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. Si hay alguien que debemos de confiar nosotros el 100% es en Dios. El 100% nuestra confianza y nuestra esperanza debe de ser en Dios. Más nada, menos nada. Una frase que se aprende cuando se quiere establecer que no necesita nada a la par ni quitarle nada tampoco. Nos dice que no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Es lo que nosotros, de acuerdo a nuestra fe, debemos de confiar en Dios y no estar creyendo o estar temiendo en otras cosas. Solo Dios. Y aunque las cosas a nosotros nos vayan mal o algunas situaciones estén afectando nuestra vida, nosotros debemos de seguir confiando en Dios y no buscar ayuda por otro lado, sino que es Dios el que nos va a dar la ayuda. Él va a mover los medios, Él va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y a su poder, porque su nombre tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Dice el versículo 7, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Él es el Rey. Y aunque en estos tiempos todavía no se ha manifestado en su plenitud su reino que va a establecer y se va a revelar a todo el mundo en un tiempo dado, ahora, pero las leyes de la naturaleza y todo lo que existe en el universo, el Señor lo controla. Nada se le sale de sus manos, todo está en las manos del Señor. Dice que Él es el Rey de las naciones, porque a ti es debido el temor. Si hay alguien en quien debemos de temer es a Dios. El temor, la reverencia, la adoración, el sometimiento. Cuando alguien teme a otra persona, se somete, acepta su autoridad, no está tratando la forma de renegar o de salirse de la voluntad de aquella persona que representa el poderío. Es por eso que nos dice la Escritura, porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. No hay ser creado que sea más sabio que Dios y más poderoso que Dios. Aún
aunque nosotros sepamos que el enemigo tiene poder, es un ser espiritual, pero aún está bajo la autoridad de Dios. Aún las fuerzas del mal no pueden hacer nada sin autorización del Señor. Cuando en aquellos tiempos también tenemos en el registro bíblico, en el libro de Job, que dice de que Job era un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aun cuando el enemigo quiso afectarlo, le pidió permiso a Dios para actuar. Y si Dios no le da el permiso, él no puede hacer nada en contra de sus hijos, solo con el permiso de él. Y con el permiso de Dios sí actuó el enemigo, le afectó todo para probarlo, pero Dios sabía la fe de Job, que no iba a quitar despropósito de Dios en todo lo que pasaba. Job creía que todo lo que le vino a su vida tenía un propósito. Y en ningún momento renegó, sino que se mantuvo fiel en su fe, sabiendo que Dios lo había permitido con un propósito. Y tantas cosas que pasó, que al final se cumplió el propósito de Dios. Primero quedó demostrado que Job era fiel a Dios en las buenas y en las malas. Y en las malas más extremo, porque no hay un hombre sobre la faz de la tierra que haya sufrido como sufrió Job de una manera extrema. Esa es lo que se probó, la adoración y la fidelidad de Job para con Dios. Y luego el Señor también le revela mucho más en medio de la prueba, le reveló la total imagen de él, lo que es él. Y Job, a través de esa prueba, también se convirtió y fue un hombre que llegó al nivel de verdadera salvación de Dios. Porque al final del capítulo 42 dice que ahora me arrepiento y me pongo en ceniza, y puso su mano en su boca y no dijo nada. Me arrepiento y me aborrezco, dijo Job, ¿verdad? Porque aceptó la voluntad de Dios, que todo él lo había hecho con un propósito. Iglesia, el único digno de nuestra confianza es Dios. Que estemos confiando en Él aún en los momentos extremos, y que Dios siga fortaleciendo nuestras vidas y ayudando y teniendo misericordia para todo lo que están sufriendo. Es mi oración por todos, por la iglesia, mi familia y todas las personas que están en luto, todas las personas que realmente están siendo probadas. La misericordia de Dios sea con cada uno de vosotros. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.